y el enfoque inicial de alteraciones del crecimiento de niños menores de 10 años en Colombia. Alcance, promoción del crecimiento, la detección temprana y el enfoque inicial de alteraciones del crecimiento de niños sanos menores de 10 años. Grupos que se consideran todos los niños en Colombia, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio o cualquier otra condición, que sean menores de 10 años y que se encuentren en control de crecimiento y desarrollo. Grupos que no se consideran niños que han iniciado cambios debido a su desarrollo sexual. Objetivos: disminuir la variabilidad de las estrategias utilizadas para promocionar el crecimiento, detectar tempranamente y hacer el enfoque inicial de alteraciones de crecimiento en niños menores de 10 años. Proponer al personal de salud los mejores instrumentos estandarizados, es decir, que todo el mundo utilice las mismas reglas, las mismas gráficas, que estos instrumentos sean factibles, que estén disponibles, que sean eficientes y que sean aplicables, de acuerdo con la evidencia para detectar tempranamente alteraciones de crecimiento de niños menores de 10 años. Proponer a los padres estrategias basadas en la evidencia para la promoción del crecimiento, la detección temprana y el enfoque inicial de alteraciones de crecimiento de niños menores de 10 años. ¿Cuáles estrategias o intervenciones son efectivas para promover el crecimiento en niños menores de 10 años? Entonces, lo que vamos a ponerle cuidado es a ver si tiene recomendación, y a esos a los que le vamos a hacer énfasis, para que le pongan énfasis a los que dice que no. Entonces, sí se recomienda que se utilice la vitamina A en niños y niñas menores de 5 años cuando los aportes de alimentos son deficientes. O sea, dependiendo de si tiene una buena nutrición, pues no necesitaríamos darle suplemento de vitamina A. Recomendación fuerte. Entonces, se recomienda administrar el sulfato de zinc en jarabe a niños y niñas que no reciben adecuado aporte alimentario, con el fin de disminuir la incidencia de diarrea, neumonía, y la dosis varía de 5 miligramos por día en menores de 6 meses y 10 miligramos por día en mayores de 6 meses por un periodo mínimo de 4 meses. El problema es entonces mirar a ver si estamos teniendo un niño que tenga déficit de zinc, es decir, que tenga clínica de zinc, pacientes que, aunque se están alimentando, puedan tener infecciones a repetición o que tengan déficit de apetito. Recomendación fuerte. Entonces, se recomienda educar a los padres y los cuidadores de niños sanos en aspectos alimentarios y nutricionales con el fin de aumentar el peso y la talla. Tenemos un problema porque generalmente tenemos niños con buen peso y talla normal, es decir, a veces en exceso, obesidad. Los contenidos sugeridos son técnica y duración del amamantamiento e introducción de la alimentación complementaria, momento y forma de introducción de los alimentos complementarios, la frecuencia de los alimentos, tipos y formas de preparación. Para eso ya existe en el ministerio pues una guía de cómo se debe ir ingresando alimento por alimento para mirar tolerancia y para evitar secuelas o molestias en el colon. Se recomienda incentivar a los padres y a los cuidadores para que promuevan la actividad física. Cada día pues hay más sedentarismo, entonces más obesidad, y esos niños que van a ser obesos con el paso de los años van a ser hipertensos, diabéticos, problemas de colesterol, problemas de triglicéridos, infartos tempranos. La alimentación saludable en niños sanos con el fin de prevenir sobrepeso y obesidad. Alimentación saludable: disminuir el consumo de procesados, disminuir el consumo de azúcar, panela y miel. La actividad física sugerida consiste en la realización de ejercicio físico moderado o vigoroso, no tanto caminata, insisten es más en algo que genere más frecuencia cardíaca, más gasto de energía, con al menos 4 sesiones a la semana y mínimo 1 hora de duración cada una. La alimentación saludable sugerida consiste en incrementar el consumo de frutas y verduras no procesadas, es decir, casi que crudas, y disminución de alimentos grasos y bebidas azucaradas. Entonces, en Colombia tenemos un problema con las bebidas azucaradas, porque la mamá es más fácil, compra la cajita de jugo y se la da, en vez de coger la fruta, licuarla, no agregar azúcar ni panela ni miel y dársela, o preferiblemente que sea la fruta entera. Se debe evitar la exposición de los niños a pantallas por más de 2 horas al día. En realidad esto es una controversia porque las pantallas no deben entrar por allá a los 12 años, es la recomendación internacional. Preguntas clínicas: ¿cómo se hace el seguimiento del crecimiento en cuanto a control de peso en niños menores de 10 años? Para eso hay gráficas. ¿Cuáles parámetros en el seguimiento de peso sugieren riesgo de alteraciones en el crecimiento? Uno tiene que estar pendiente o que tenga talla baja, talla excesivamente alta, peso muy bajo o peso excesivamente alto. ¿Cómo se hace el seguimiento del crecimiento en cuanto a control de talla en niños menores de 10 años?
¿Cuáles parámetros en el seguimiento de talla sugieren riesgo de alteraciones en el crecimiento? ¿Cuál estrategia es más efectiva para hacer el seguimiento del crecimiento de niños menores de 10 años entre la relación peso-talla o el índice de masa corporal? Para los más pequeños se tiene en cuenta la relación peso-talla. Para los más grandecitos se tiene en cuenta la masa corporal, el índice de masa corporal. ¿Cuáles parámetros en el seguimiento de la relación peso-talla y del índice de masa corporal sugieren riesgo de alteración en el crecimiento? Entonces, esto más que todo tiene que ver con obesidad. La relación peso-talla y el índice de masa corporal nos da sobre obesidad, o en el otro caso nos daría para desnutrición. Desnutrición aguda o desnutrición crónica. Ya eso nos tocaría ayudarnos de exámenes de laboratorio. ¿Cómo se hace el seguimiento del crecimiento en cuanto a control perímetro cefálico en niños menores de 10 años? ¿Cuáles parámetros en el seguimiento del perímetro cefálico sugieren riesgo de alteraciones de crecimiento? En este caso, no es solamente mirar perímetro cefálico, también hay que mirar porque el niño a medida que va cambiando de edad, es decir, el de primer mes hace cosas diferentes al del segundo mes, al del tercer mes, entonces uno debe guiarse por perímetro cefálico, pero también por lo que debe hacer, es decir, su desarrollo psicomotor, cómo está. Recomendación fuerte a favor del uso de patrones de referencia. Hay tablas internacionales sobre peso y talla, pero en Colombia ya existen tablas. Entonces, se recomienda hacer el seguimiento de crecimiento de niños de 0 a 5 años de edad en Colombia con los patrones de referencia de la OMS, pero Colombia ya tiene unas tablas especiales también. Se recomienda hacer el crecimiento de niños en Colombia entre 5 y 10 años de edad con unas tablas especiales que hay. Dice que no se recomienda utilizar los patrones de referencia ni los del CDC ni los del NSHS para llevar a cabo el seguimiento de crecimiento. Se recomienda hacer el seguimiento del perímetro cefálico de los niños en Colombia desde el nacimiento hasta los 3 años de edad con los patrones de referencia de la OMS. El Ministerio de Salud y Protección Social decide que el seguimiento de crecimiento se seguirá realizando con los patrones de referencia de la OMS hasta que exista el instrumento unificado que dé continuidad desde los 0 hasta los 18 años de edad en el seguimiento de crecimiento. Colombia tiene unas tablas especiales para peso y talla, pero para perímetro cefálico todavía no. Se sugiere utilizar la relación se recomienda utilizar el indicador de índice de masa corporal superior a una desviación estándar e inferior a 2 desviaciones estándar para su edad y su sexo en patrones de referencia OMS para clasificar. Sobrepeso, pues si está por encima, o en desnutrición si está por debajo de 2 desviaciones estándar. Se sugiere calcular y utilizar el índice de masa corporal y el sexo en niños de 0 a 2 años de edad solo si el indicador de peso y talla está por encima de una desviación estándar. Es decir, por debajo de 2 años yo le hago la relación peso-talla. Esa relación peso-talla me da una desviación estándar por arriba de lo normal, entonces ahí sí le aplico el índice de masa corporal para saber si está en obesidad. Se recomienda utilizar el indicador de índice de masa corporal superior a una desviación estándar o inferior o igual a 2 desviaciones estándar para su edad en su sexo en las tablas CCC para clasificar el sobrepeso a niños entre los 5 y los 10 años. Es decir, índice de masa corporal por encima de 5 años, relación peso-talla por debajo de 5 años. Si la relación peso-talla está alterada, entonces nos vamos a índice de masa corporal. Se recomienda utilizar el indicador índice de masa corporal superior a 2 desviaciones estándar para su edad y su sexo en los patrones de referencia de la OMS para clasificar en obesidad a niños entre 0 y 5 años de edad. Pero pues primero hay que tener en cuenta la relación peso-talla. Se sugiere calcular el índice de masa corporal para la edad y el sexo en niños de 0 a 2 años solo si el indicador de peso y talla está por encima de una desviación estándar. Se recomienda utilizar el indicador de índice de masa corporal superior a 2 desviaciones estándar para su edad y su sexo entre los 5 y los 10 años. Se recomienda utilizar el indicador de peso y talla que tenga menos de 3 desviaciones estándar para su edad y su sexo en patrones de referencia de OMS para clasificar el muy bajo peso. Es decir, está la línea normal, está la primera desviación estándar, está la segunda desviación estándar y está la tercera desviación estándar por debajo del cero. Entonces, si ahí está en este nivel, entonces hablamos de desnutrición aguda severa. Y pues hay que hacerle seguimiento a los padres, la alimentación, enfermedades adicionales. En niños con peso muy bajo para su talla, la interpretación del índice de masa corporal no es útil para el diagnóstico de peso muy bajo para la talla. Es decir, la relación peso-talla está mal, está por debajo del cero en una desviación estándar, entonces ahí sí hay que hacerle el índice de masa corporal y mirar a ver si está en desnutrición aguda severa cuando las desviaciones estándar estén por debajo de -3. Se recomienda utilizar el indicador de peso para la talla menor de 2 desviaciones estándar
y mayor de o igual a -3 desviación estándar para su edad y su sexo en los patrones de referencia para clasificar peso bajo de nutrición aguda a niños entre los 0 y los 5 años. Entonces, lo mismo, siempre hacemos la referencia peso para la talla y después haríamos el índice de masa corporal para asegurarnos que estamos en desnutrición aguda. Se recomienda utilizar el indicador talla para la edad menor de 2 desviaciones estándar para su edad y su sexo y los patrones de referencia para clasificar en talla baja. Retraso de crecimiento en niños entre 0 y 5 años de edad. Se recomienda utilizar el indicador talla para la edad menos de 2 desviaciones estándar para su edad y su sexo en las tablas CCC para clasificar en talla baja para su edad, retraso en talla a niños entre 5 y 10 años. Se recomienda utilizar el indicador peso para la edad menos de 3 desviaciones estándar para su edad y su sexo en patrón de referencia OMS para clasificar el peso muy bajo para la edad de nutrición global severa a niños entre 0 y 5 años. Se recomienda utilizar el indicador peso para la edad menor de 2 desviaciones estándar o mayor o igual a -3 desviaciones estándar para su edad y teniendo en cuenta el sexo en patrones de referencia de OMS para clasificar peso bajo para la edad de nutrición global. Se recomienda utilizar el indicador índice de masa corporal menos de 2 desviaciones estándar para su edad y su sexo en los patrones de referencia OMS o en las tablas CCC para clasificar en delgadez a niños entre 5 y los 10 años. Con el fin de hacer el seguimiento del crecimiento de niños menores de 10 años de edad en Colombia, se recomienda evaluar al niño cuando cumple un mes, cuando cumple 3 meses, cuando cumple 6 meses, cuando cumple 9 meses, cuando cumple 12 meses. Después al año y medio, después a los 2 años y después a los 30 meses. Y después ahí sí ya sigue uno cada año hasta que complete los 10 años. A todo niño que tenga contacto con el personal de salud en cualquier nivel de atención se le debe tomar las mediciones antropométricas, es decir, una consulta básica de urgencias debería tener peso, talla, perímetro cefálico y debería tener una gráfica ahí mismo en su historia de urgencias. Se recomienda hacer el seguimiento del crecimiento y desarrollo de niños menores de 10 años en Colombia y siempre a cargo del profesional mejor capacitado. Pregunta clínica. En la evaluación clínica de un niño que se detecta crecimiento anormal, ¿cómo se define si se tiene malnutrición, sea por sobrepeso, por obesidad o por desnutrición? Pues para eso están todas las tablas de crecimiento y desarrollo. En los niños menores de 10 años en quienes se detectan alteraciones de crecimiento no debidas a la malnutrición, ¿qué aspectos de la historia clínica orientan hacia el diagnóstico probable? Recomendaciones. Se recomienda enviar el siguiente esquema de entrevista clínica para la evaluación de alteraciones de crecimiento para definir si dicha alteración se debe a malnutrición, es decir, malos hábitos nutricionales y sedentarismo, que esto llevaría a obesidad, o otras causas no nutricionales. Hay que tener en cuenta el ambiente psicosocial, todo el examen físico, la parte de efectos secundarios de la desnutrición. Si en los siguientes elementos de la entrevista clínica se identifican hallazgos positivos, se debe considerar una alteración de origen nutricional, historia de lactancia materna, pues que se recomienda mínimo los 12 meses, la alimentación actual, es decir, cómo se ha ido ingresando a la alimentación del recién nacido y posteriormente lactante, qué alimentos han ido ingresando, la valoración nutricional actual, la actividad física y los comportamientos sedentarios y los signos de malnutrición. Cuando hablan de pantallas, es decir, televisor, computador, tablet, celular, entonces esto lo que ayuda es a comportamientos sedentarios. El niño se sienta 1, 2, 3 horas frente a la pantalla y no está jugando, así sea solamente corriendo en la casa. Si en los siguientes elementos de la entrevista clínica se identifican hallazgos positivos, se debe considerar una alteración de origen no nutricional y hacerse la evaluación pertinente o referir para estudios adicionales. Árbol familiar, es decir, peso y talla del papá, de la mamá. Aquí dice que 3 generaciones, a veces van los abuelos. Estatura de los padres, antecedentes del embarazo, antecedentes farmacológicos, malformaciones congénitas según examen físico. Los síndromes genéticos, pues algunos nos ocasionan cambios en peso y talla. Signos clínicos clave, desarrollo puberal, pero decíamos que se le hace seguimiento hasta cuando ya hay cambios sexuales, manifestaciones sexuales secundarias, digamos, que ya hasta aquí llegaría lo de crecimiento y desarrollo. Y pues lógicamente que tenga un desarrollo psicomotor adecuado. Si tengo problemas de crecimiento y desarrollo psicomotor alterado, pues ahí está más grave la situación.
Recomendación fuerte: si se identifican hallazgos positivos para alteraciones nutricionales en los niños menores de 10 años en Colombia, se recomienda promover las indicaciones de una dieta determinada por la recomendación de alimentos que ya tiene estandarizado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, inclusive por regiones. Es decir, la alimentación complementaria en la costa es diferente a la alimentación complementaria en la zona andina o en la zona de los llanos. Se recomienda incluir en todas las visitas de evaluación o seguimiento del crecimiento de niños menores de 10 años mensajes o consejería sobre el aporte nutricional, fomento de actividad física adecuada para la edad, lógicamente el entrenamiento a los padres y el entrenamiento a los niños. Si la alimentación complementaria fue ingresando inadecuadamente, es decir, apoyada más en paquetes, bolsas, botellas, cajas, pensar a un niño de 5 años, 6 años, intentar cambiarle ya sus hábitos es difícil. Eso ya afecta hasta su parte emocional. Si hay hallazgos que indiquen la existencia de condiciones psicosociales, maltrato emocional, psicológico, negligencia, abandono, signos que indiquen maltrato, en niños menores de 10 años en Colombia se recomienda ofrecer consejería, recurrir a redes de apoyo de maltrato que existan en la institución, en el municipio, y remitir a trabajo social. La segunda parte: guía de práctica clínica para la promoción del desarrollo, la detección temprana y el enfoque inicial de alteraciones del desarrollo en niños menores de 5 años. Alcance: promoción del desarrollo, la detección temprana y el enfoque inicial de alteraciones de desarrollo en niños menores de 5 años en Colombia. Población blanca: grupos que se consideran todos los niños en Colombia sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio o cualquier otra condición, que sean menores de 5 años y que se encuentren en control de desarrollo. Algunas mamás nunca asisten al control de crecimiento y desarrollo. Grupos crónicas, entonces enfermedades del periodo perinatal, síndromes genéticos, patologías que alteren el desarrollo neurológico, es decir, enfermedades crónicas. Niños menores de 5 años con alteraciones en el desarrollo debido a malnutrición. ¿Cuáles estrategias o intervenciones son efectivas para promover el desarrollo en niños menores de 5 años? Se recomienda hacer visitas domiciliarias periódicas. Esto pues, se queda en el papel, porque no hay quien haga visitas domiciliarias a todas las casas para verificar qué come, a qué horas come, las porciones, porque eso es otra cosa. Las abuelas optan por porciones grandes y uno le dice porciones pequeñas porque es que el estómago, la capacidad gástrica no da para porciones grandes. Eso, pelear con las abuelas es... Las visitas deben incluir interacción positiva con el niño, ayudarle a resolver problemas individuales, escuchar a los niños y alentarlos. Respuesta a los cambios: sensibilidad y nutrición emocional en torno al manejo de la frustración, el juego, los deberes, las obligaciones basados en el buen trato, el respeto y el amor. Comunicación emocional clara, manejo de disciplina y comportamiento, educación nutricional. Entonces, hay muchos problemas de base en la familia, porque el papá trabaja, la mamá trabaja, no se ve con el niño sino en la mañana y se vuelve a ver en la noche. Entonces, la alimentación queda por cuenta o de los abuelos o de la señora que los cuida, y la señora que los cuida pues le da lo que a ella le parece y ya. Preguntas clínicas: ¿cuáles estrategias e intervenciones son efectivas para promover el desarrollo en niños menores de 5 años? Programas de entrenamiento parental, entrenar a la familia en el manejo de la alimentación. Interacción positiva con el niño, respuesta a los cambios, sensibilidad y nutrición emocional en torno al manejo de frustración, juego, deberes, obligaciones basados en el buen trato, el respeto y el amor. Entonces, si la familia trabaja, es decir, si el papá trabaja y la mamá trabaja, pues no tienen contacto con el niño en el día. Lo ven en la mañana antes de que se vaya para el colegio y lo vuelven a ver por la noche. Y si la familia no trabaja, pues entonces eso también afecta todo el desarrollo. La comunicación emocional, manejo de la disciplina y el comportamiento, y educación nutricional. Intervenciones para mejorar el desarrollo motor en los niños. Entonces, estimular el juego, dependiendo de cada mes, es decir, el niño de 3 meses, el niño de 6 meses, el niño de 12 meses, el niño de 18 meses, los juegos van cambiando, es decir, las recomendaciones de las terapeutas van cambiando, porque no le puedo exigir a un niño de 3 meses que vaya y corra y traiga una pelota. Entonces, las recomendaciones en cuanto al juego con el niño van cambiando a medida que van cambiando, que van aumentando la edad. Recomendación fuerte: no se recomienda suplementar zinc a niños sanos. Recomendación fuerte: no se recomienda suplementar con hierro a niños sanos. Evaluación audiológica instrumental: desde bien temprano se recomienda la evaluación audiológica instrumental, es decir, potenciales evocados auditivos. Los otros son...
Se recomienda hacer evaluación audiológica instrumental, audiometría comportamental, potenciales auditivos, emisiones autoacústicas en niños menores de 3 años de edad a quienes no se les haya hecho tamizaje auditivo de recién nacido con el fin de detectar hipoacústica. Se recomienda llevar a cabo tamización anual con audiometría hecha por personal de entrenamiento en audiología a todos los niños entre los 3 y los 5 años de edad para detectar hipoacústica, aunque el resultado de la tamización previa no haya mostrado alteraciones. Ante cualquier resultado positivo de los potenciales bocados auditivos o de las emisiones autoacústicas para alteración auditiva en el niño, se recomienda remitir con la mayor brevedad a fonoaudiología y al otorrino. Si la audiometría hecha luego de 3 años de edad sugiere alteración en la audición, se recomienda evaluar la causa y definir la conducta. Si la alteración es conducta por otitis serosa, se recomienda hacer una nueva evaluación clínica 3 meses después del diagnóstico por el médico tratante. Si la alteración no es conductiva, se recomienda enviar a consulta con el especialista en otorrino. El examen ocular. Se recomienda que el médico de la atención primaria le haga a todo niño un examen ocular. Intente hacerle usted un fondo de ojo. Realización del reflejo rojo. Entonces, entre más pequeños solamente le vamos a poder hacer mirar si hace el reflejo rojo. Si usted no logra ver el reflejo rojo, pues quiere decir que los medios que hay entre la córnea y la retina hay algo que no me deja ver el reflejo rojo. La evaluación de fijación, seguimiento, mantenimiento de la mirada en cada visita de control. Pero hay que tener en cuenta que hasta cierta edad, 6 meses, 9 meses, puede haber endotropia de un unilateral o a veces es variante, es decir, hoy le hace endotropia del derecho y en la próxima visita le hizo endotropia del izquierdo. Entonces toca hacerle seguimiento, es más fácil. Mamá, por favor, tómele una foto hoy, tómele una foto mañana, tómele una foto pasado mañana y vamos mirando a ver si la endotropia es alternante o no, siempre es el mismo ojo, pues ahí sí póngale cuidado. Se recomienda al médico realizar examen binocular a todos los niños menores de 6 meses y examen monocular más binocular a los niños mayores de 6 meses. Pero con cierto grado de dificultad, usted en 15 minutos va a tener tiempo para hacerle peso, talla, perímetros, fondo de ojo y no alcanza. Se recomienda hacerle a todo niño evaluación visual monocular y binocular. Se sugiere hacerle a todo niño tamización para ambliopía. Personal médico o educadores previamente entrenados al menos una vez al año después de los 2 años. Se recomienda la revisión del niño para ser evaluado por un especialista en oftalmología con la mayor brevedad en caso de que la evaluación clínica o el tamizaje resulten positivas. Tenemos un problema. Mande usted a un niño de 5 años a un oftalmólogo de adultos. Ni lo miran. No señora, el niño está bien. En Neiva no hay oftalmólogo pediatra que vive en Neiva. Viene ocasionalmente. Desarrollo a través de registro de factores de riesgo, condicionantes o concurrentes del desarrollo y observación de la aparición de hitos de desarrollo en cada visita de control de niño sano. Se recomienda tamizar el desarrollo en las visitas de control de niño sano de los 1, 3, 6, 9, 12, 18, 24 y 30 meses para detectar en forma temprana desviaciones de desarrollo. Se recomienda hacer tamizaje anual de desarrollo en cualquiera de las visitas de control de niño sano desde los 3 años a los 5 años. Igual, en todas las consultas, o por lo menos al pediatra, la mamá siempre dice, ¿cómo está el peso? ¿Cómo está el talla? Así lo haya traído el mes pasado. Y así no le haya dicho, no, el chino está bien. O a veces le pasa con frecuencia, el niño está redondito y la mamá o la abuela no, es que está bajito de peso. Se sugiere que el personal de salud complete la tamización del dominio personal social a partir de los 12 meses empleando la escala. El personal de salud que haga la tamización debe tener entrenamiento en las escalas, así como en los materiales específicos para cada una, para garantizar la evaluación y el reporte de resultados que sean adecuados. Si se quieren guiar, hay muchos libros que tienen una gráfica. El primer mes el niño tiene que hacer esto, al segundo mes el niño tiene que hacer esto, al tercer mes tiene que hacer esto. Entonces lo más fácil es decirle a la mamá, bueno, a ver, hagamos el cuestionario, pero el niño viene por gripe, entonces usted le hace la consulta del síntoma o el signo por el que viene a consulta, le hace peso, talla, perímetro, le hace las curvas. Usted con cierto grado de dificultad va a lograr en 15 minutos, 20 minutos hacer todo lo que se pide. Si en algún momento del monitoreo del desarrollo uno o más de los elementos evaluadores indica que hay problemas, se recomienda remitir al niño al médico con entrenamiento en desarrollo o al pediatra para evaluación integral en el plazo de un mes. Si se detecta algún problema concurrente
que se pueda relacionar con la desviación del desarrollo como una estimulación insuficiente, un aporte nutricional inadecuado, un problema psicosocial o familiar, se recomienda que el personal de salud entrenado en crecimiento y desarrollo haga consejería para corregir el problema si es factible y programar una visita de reevaluación durante los siguientes meses. En los casos donde esta evaluación no evidencia la mejoría esperada, se recomienda remitir al niño a trabajo social o psicología para hacer una evaluación completa de su situación. Además de haber hecho el proceso de remisión, el proveedor de atención primaria debe seguir monitoreando el desarrollo en los puntos sugeridos y documentado sus hallazgos y el progreso del manejo de desviación hecho por los otros profesionales.